Hola, buen día. Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. Buen Buen día. 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 Buen día. Buen día. Divertido, César. Muy buenos días a todos. Hola, buenos Buenos días, días, David. buenos días. Buen día. Ahí tienen habilitado Buen el chat. día. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Si nos quieren contar desde dónde están, acá Olman desde Costa Rica. Buenos días. Hola, buenos días. Miren, desde Cali, Colombia. Tenemos desde Córdoba también. Hola a todos. Costa Rica, Bogotá, Colombia. Buenos días, Juan. Chaco, Argentina. Quito, Ecuador. Allá Muy va. bien. Eh, México, República Dominicana. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos más, así se terminan de conectar y podemos avanzar. Medellín, Colombia, desde Buenos Aires, también Argentina, desde Chile. Bienvenidos a todos. Oh, Muy bien, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. En un minuto más empezamos. Hola Andrea, buen día. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece, Pau, si vamos comenzando? Vamos. Bueno, excelente. Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del uso horario en el que estemos. Bienvenidos a todos a este webinar donde vamos a repasar conceptos muy importantes, conceptos vinculados al uso de la inteligencia artificial, particularmente hoy en los centros de contactos. Y para ello, hoy nos va a acompañar David Winograd. Ahí le voy a dar la palabra para que se presente. David Winograd es el CEO de Fronius. Fronius, una herramienta partner de Kenwin, que es un voicebot con inteligencia artificial. Así que, bienvenido David, adelante con Muchas tu gracias. presentación.
Bueno, más que nada, agradecerles a todos por la muy buena convocatoria que tenemos. Veo que tenemos gente de prácticamente todo el continente. Ya les adelanto, los ejemplos que vamos a mostrar tienen acento argentino, pero créanme que es muy fácilmente adaptable a otros acentos, así que tengan en cuenta eso cuando vayamos viendo. Así que bueno, espero les sea de utilidad. Bueno, excelente, David, muchísimas gracias. Solo para setear algunas expectativas y que puedan sacar obviamente el máximo provecho de esta sesión, les contamos que todo lo que vamos a ver hoy queda grabado, le vamos a compartir todo el material disponible para que lo tengan como material de consulta. Vamos al final tener un espacio para preguntas y respuestas. De todas maneras, el chat está habilitado también para que si van surgiendo preguntas, las vayan haciendo en el momento en el chat y o David o Paula o yo, en función de quién esté, va a estar respondiendo a las que se puedan responder por chat y si no, vamos a trabajar en ellas al final de esta sesión. Perfecto. Comencemos entonces. Y antes de empezar con el contenido puramente técnico, contenido con el cual vamos a comenzar a trabajar, me gustaría presentarles esta curva, que es lo que nosotros conocemos como el ciclo de vida del uso tecnológico. Y me gustaría, ahí Pau, si me ayudas un poco después con la encuesta, preguntarles cómo ustedes evalúan que sus organizaciones, en función a esta curva de adopción de las tecnologías, se encuentra o en qué parte se encuentra. Este ciclo de vida de uso tecnológico es un ciclo que nos describe cómo las nuevas tecnologías son adoptadas por diferentes grupos de usuarios del mercado. Desde los más innovadores, que son los primeros en probar las nuevas herramientas, hasta aquellos más demorados en hacer los últimos en adoptar las herramientas o las nuevas herramientas tecnológicas. Cada grupo tiene una relación distinta con la tecnología. Y lo fundamental de este ciclo es que lo puedan conocer. ¿Para qué? Para entender cómo primero se difunden las innovaciones en el mercado y cómo podemos anticiparnos nosotros desde las empresas a las tendencias tecnológicas para estar siempre un paso adelante o tratar de estar un paso adelante lo más que se pueda. Esta teoría nos va a ayudar justamente a identificar cuándo es el momento adecuado para invertir en nuevas tecnologías y cómo podemos maximizar el impacto de estas nuevas tecnologías. Ahí vamos a dar un ratito para que terminen de responder y vamos a analizar un poquito los resultados que, si bien ahí ya tienen algunos de los datos mundialmente recabados, bueno, la idea es ver y comparar cómo estamos con los participantes de este webinar. Fíjense que tenemos los innovadores, tenemos los usuarios early adopters, los que inicialmente toman la tecnología por más que todavía esté en beta y que haya algún error, me descargo el iOS que está en beta o pruebo esta herramienta con inteligencia artificial. Después, en lo ancho de la curva tenemos hasta la mayoría de las personas que adoptan las tecnologías, donde están aquellos que las adoptan un poquito más temprano y otros que las adoptan un poquito más tarde, y después tenemos allá a lo lejos aquellos que la adoptan con un poquito más de tarde. Bueno, estamos llegando casi al 70% de participación de la encuesta. Creo que tenemos casi como el Pareto, como para decir cómo estamos. Si ustedes, para ver las opciones, pueden scrollear. Exacto, está perfecto, gracias. Gracias, Pau. Fíjense, mira, perfecto. 23% más o menos, muy parecido al 25% de la curva, están a la vanguardia, innovadores que lo adoptan tempranamente. Después tenemos el 38% en los iniciales, ¿sí? Adoptarían la tecnología con mínimas pruebas, y un 37% ahí un poco más cuando la tecnología ya está probada, y muy poquitos en los rezagados, lo cual eso está súper bien. Bueno, muchísimas gracias ahí por responder la encuesta.
¿Y qué observamos nosotros hoy en la industria? Según un estudio de la consultora Gartner, estima que para el 2025, ya recién, acá cerquita, a la vuelta de la esquina, el 80% de las interacciones con los clientes va a estar gestionada por tecnologías con inteligencia artificial, lo que representa un cambio drástico en cómo las empresas tienen que abordar y cómo abordarán la atención al cliente. Ahora, sin embargo, solo el 25% hoy de las organizaciones considera que se está haciendo el máximo uso, que está maximizando el potencial de estas herramientas. Y esto se debe a diferentes factores, pero uno fundamental es aquel que está vinculado a la falta de integración de estas herramientas con inteligencia artificial al canal de atención, a la travesía, al recorrido del cliente, al journey total del cliente. El mensaje está en que no podemos pensar la inclusión de herramientas con inteligencia artificial de una manera completamente aislada, sino que la tenemos que pensar como parte de un todo. ¿Y qué es lo que motiva hoy a las empresas a usar inteligencia artificial? Y esto también sale de un estudio que se llama COPC Landscape y que salió hace poquitos meses durante el 2024, donde vemos que la adopción de la inteligencia artificial en los centros de contacto, particularmente en este estudio, responde a varias necesidades clave. Reducir costos, reducir contactos asistidos por personas, por humanos, mejorar obviamente la experiencia del cliente, pero fíjense que no es la gran mayoría del porcentaje, optimizar la performance de los agentes y prevenir el fraude. Estas prioridades que nos muestra el estudio reflejan un enfoque hacia la eficiencia operativa, también hacia la satisfacción del cliente, y podemos ver cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para alcanzar estos objetivos de una manera mucho más efectiva y con muchos menos recursos. Otro estudio que corremos anualmente con COPC y donde nosotros como Kenwin participamos, que se conoce como GBS, Global Benchmarking Series, o la serie global de benchmarking. Acá los invito a entrar a la página de Kenwin, www.kenwin.net. Ahí se pueden suscribir y van a tener el acceso a cada uno de estos GBS. Hay GBS para tecnologías de centro de contacto, GBS para workforce, de experiencia de clientes, GBS de la industria en general, donde se hacen encuestas a empresarios y a clientes de esas empresas a lo largo de todo el mundo sobre diferentes temas. Bueno, es de descarga gratuita, se los recomiendo que lo hagan para tener toda la última data. Este último fue publicado con datos cerrados del 2023 y en breve se está publicando con datos del 2024. Bueno, según este estudio, según este GBS, acá podemos ver qué porcentaje, según estas las respuestas de los números unos de las compañías de centro de contacto, en qué porcentaje se está usando cada uno de los diferentes tipos de inteligencia artificial que hoy están disponibles y que están haciendo uso de los centros de contacto. Fíjense cómo tenemos gran porcentaje para todo lo que es la gestión del rendimiento de los contact centers. Acá tiene que ver con el ayudar a la gente a ser mucho más eficiente. Se está usando mucho en tratar de transformar los clásicos IVR conversacionales, transaccionales, a conversacionales ya con el uso de la inteligencia artificial. Todo lo que son procesos de RPA, de automatización de procesos, automatización robótica de procesos, se está utilizando para los CRMs y se está utilizando ya en un porcentaje bastante más alto, más arriba del 30%, en todo lo que es Speech y Text Analytics. Algo de eso hoy vamos a conversar junto con David, porque nos va a contar cómo funciona también la tecnología de Fronos, ¿sí? Obviamente son datos desde el 2023 y esto va cambiando permanentemente con el uso y con el advenimiento de nuevas tecnologías. Ahora nosotros nos preguntamos cómo podemos asegurar que una experiencia de uso de herramientas tecnológicas
sea óptima. Bueno, nosotros desde Kengun hace muchos años que trabajamos para poder integrar y para poder simplificar estos journeys. ¿Cuál es el problema que observamos actualmente? Y acá me permito tomarme unos segundos para repasar de una manera muy simple cómo hoy funcionan las interacciones con nuestros clientes. Siempre existe la necesidad o el requerimiento de un cliente. Un cliente tiene una necesidad de resolver algo. Esa resolución la va a buscar a través de un canal o un sistema que lo puede solucionar y eso va a darnos un resultado. Ese resultado obviamente puede ser el resultado deseado o no. En los canales tradicionales, canales a los que estamos acostumbrados a trabajar, porque hace muchos años que los trabajamos, todo esto sucedía, o todas estas interacciones podían ser controladas con personas. ¿Sí? Control a través de las personas humanas, ¿sí? Podíamos controlar a través de la calidad y haciendo monitoreos humanos, podíamos controlar cómo estaban definidos o desarrollados los procesos y podíamos cambiarlos. Ahora, con el advenimiento de la inteligencia artificial, pareciera que ahora hay algo como una caja negra ahí que no sabemos qué pasa adentro, algo que quizás nos saca de la zona de control en la que podemos estar con el monitoreo o con los procesos o el control a las personas. Déjenme decirle que hay algo que sí podemos controlar en las herramientas de inteligencia artificial. Y podemos controlar qué es lo que ingresa, podemos controlar y definir cuál es el requerimiento que tiene el cliente para contratar una solución de inteligencia artificial. Podemos controlar... Hola Diandra, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y usted? Podemos controlar también los requerimientos para la contratación de estas herramientas con inteligencia artificial y podemos controlar y analizar, no podemos, debemos controlar y analizar los resultados para poder retroalimentar el proceso permanentemente, proceso que nos tiene que llevar, y no nos tenemos que olvidar nunca, por más que hoy vamos a hablar mucho de inteligencia artificial y de herramientas con inteligencia artificial, no nos tenemos que olvidar nunca que nuestro objetivo obviamente es la satisfacción de nuestros clientes. Entonces tenemos que poder controlar y gestionar qué nos dicen nuestros clientes sobre el uso de estas herramientas con inteligencia artificial, cuál es la tasa de servicio que esas herramientas tienen, qué porcentaje de clientes logran resolver a través de la herramienta de manera autónoma, o mejor dicho, qué porcentaje de las cosas son resueltas de manera autónoma por la herramienta con la inteligencia artificial. Y es ahí donde nosotros trabajamos con las empresas, no solo con las empresas como los contact centers, los BPOs, que contratan o que tienen la necesidad de implementar este tipo de herramientas, sino trabajamos con nuestros partners como Fronius, para ayudarlos a transitar este camino de la innovación, para hacerlo mucho más simple, de algo que podría resultar complejo, y David nos va a contar mucho de eso cuando nos cuente un poquito cómo es o cuáles son las dificultades de implementar. Hoy vamos a tratar de explorar y vamos a tratar de abrir esa caja negra que yo les decía para poder entender cómo estas tecnologías pueden transformar el centro de contacto y cómo podemos ayudarlos a liderar este cambio. Entonces, sin más, quiero introducirlos con David para que nos cuente un poquito sobre Fronius. Y déjame, David, hacerte una pregunta que ojalá te sirva de disparadora para contarnos un poquito qué es lo que viene y qué es lo que tienen. Hay un estudio de la consultora Deloitte que muestra que las organizaciones que han logrado implementar herramientas con inteligencia artificial en los centros de contacto principalmente han visto una reducción de hasta el 30% en los tiempos de manejo de las transacciones o de las llamadas. Entonces, con este auge de la inteligencia artificial, ¿cómo ves vos, David, desde Fronius, que la adopción de los voice bots con inteligencia artificial generativa ha impactado en la eficiencia operativa en los centros de contacto? Y te dejo, David, con la audiencia. Bien. A ver, es una respuesta que vamos a tratar de contestarla incluso con ejemplos, que ahora más adelante vamos a mostrar. El impacto es directo, es inmediato. Voy a tratar de ordenar la charla como para que vean un poquito de esto, ¿no? Del por qué una implementación de VoiceBot con inteligencia artificial y el ejemplo concreto, ¿no? Para que sobre todo dispare algunas ideas o se sientan identificados
o incluso pregunten si ven que algo de lo que estamos mostrando podría o no adaptarse. Definitivamente todo lo que mostraste con respecto al uso, por ejemplo, es lo que nosotros percibimos, tal cual de cara al desafío que nos traen los clientes. Siempre hay una necesidad, como dice ahí, ¿no? De ganar productividad, de ganar escala, y pasa por ahí mucho lo que es la implementación de IA. Por ejemplo, clásico de los voicebots o de los agentes, llamamos también callbots a veces, tiene que ver con desacoplar la capacidad de trabajo, que típicamente está asociada a mis agentes telefónicos, a mis agentes de cobro, a mis agentes de recupero, a mis agentes de atención, con la capacidad que tenga de justamente resolver, por ejemplo, llamados telefónicos. Entonces, la automatización lo que permite es eso, ¿no? Empezar a desacoplar lo que puedo hacer con los recursos que tengo, forma de poder elevarlos muy drásticamente y poder, por ejemplo, aumentar la capacidad de gestión que tengo diaria. Esto es algo que se ve muy concreto, por ejemplo, en la industria de cobranzas, en toda la industria financiera, donde nosotros tenemos múltiples clientes, donde típicamente han escalado 20 veces fácilmente la capacidad de contacto que tenían diario. ¿Por qué? Porque como se imaginan, muchas veces está ligada a vencimientos, a fechas de cierre de mes, donde la carga de trabajo es muchísimo más alta, y trabajando con llamados automatizados para que realicen una parte de la conversación y otra pase al agente humano, es que ellos han podido escalar de una forma, y insisto con esto, ¿no? Casi inmediata su capacidad de gestión. Ese es uno de los motivos, el tema de los tiempos de espera, la mejora del CX, de que no haya gente esperando, o sea, que todos los llamados sean atendidos sin ningún tipo de espera, de forma tal que sea la parte automática, de alguna forma, la que sea el primer punto de entrada para tratar de resolver esa interacción. Si es que no se puede o es una interacción compleja, irá al agente de atención. El otro punto, sin duda, es la productividad, bajar el costo por contacto, bajar el costo de esa transacción. Esos son de todo lo que están viendo acá, son los dos puntos clave que se busca en todos los proyectos donde se está trabajando con esto, ¿no? Con la automatización mediante inteligencia artificial. Eh, Después lo que vamos a ver, que vamos a ver si nos da el tiempo para entender en detalle, que pasa lo mismo con otros procesos. Este que les cuento es el proceso de llamados, pero el mismo ejemplo, por ejemplo, lo estamos viendo hoy con procesos típicamente de control de calidad, de auditoría. Todo eso, nosotros en lo que estamos acostumbrados y nos traen los clientes son procesos donde hay gente llenando planillas, escuchando audios, haciendo la calidad, de forma tal que la capacidad que tienen de poder hacer justamente esa medición es humana. Bueno, ¿cómo hacen para desacoplarla con la tecnología? Hoy la tecnología permite escalar drásticamente, rápidamente la capacidad de análisis de esto, ¿no? De los llamados, de qué sucede en las conversaciones y sea una herramienta más de toma de decisiones. Y si hoy estoy, vamos a decir, auditando un 10%, un 5% de los llamados, pasar fácilmente al 100% de los llamados. Y de esa forma tener otra herramienta de gestión. Entonces, esto del desacople del factor humano de la capacidad es una constante en todas las implementaciones de IA. Y después, como digo, dependiendo de qué es lo que esté buscando, si es una lisa y llana reducción de costos, si es una mejora en el CX, dependerá de lo que quiera resolver, es qué tipo de implementación iré a buscar. Obviamente, esto de los llamados repetitivos es muy corriente, de tratar de dejar los llamados repetitivos y de baja complejidad a la máquina, y que los llamados sensibles, de alta complejidad, obviamente lo siga atendiendo un humano, un agente de atención, me refiero. Y recalco esto, ¿no? Que no es que la IA es la solución a todo, es una herramienta más tecnológica donde muchas veces sí trabaja sola, o sea, puede resolver en forma autónoma una conversación, una gestión, y muchas veces trabaja a la par como una herramienta complementaria a la gestión que hoy estamos muy acostumbrados, que es la tradicional con agente de atención. ¿Qué cosas hoy en día traen como beneficios secundarios? Bueno, esto, ¿no? Obviamente la integración con otras plataformas para poder obtener datos de múltiples fuentes y poder tener conversaciones cada vez más complejas, la atención sin interrupciones, a nivel, me refiero sobre todo horarios extendidos, feriados, y siempre garantizar un nivel de atención que esté a la altura. Esas son ventajas también tangibles, quizás más secundarias a la hora de que hablamos con los clientes los proyectos, pero bueno, siempre están en la mesa de alguna otra forma, ¿no? Eso como para darles un contexto general. Avanzo un poquito Excelente. más. Vamos Eh, nomás. a ver, espera que no estoy pudiendo avanzar. A ver, ahí. Si no, Ahí está, ahí va. perfecto. Ahí avanzamos.
¿Qué quiero que se queden del webinar? Algunos conceptos que son básicamente liberadores, los voy a mencionar muy rápido, porque son importantes a la hora de que ustedes, cuando trabajen con un proveedor, cuando salgan a buscar esto, ¿no? Soluciones, entiendan que hay atrás. Así que esto lo voy a mencionar rápido, pero sí es importante algo que remarcamos, que es el advenimiento de la IA generativa, que es, como dice la palabra, es una nueva generación de modelos muchísimo más avanzados, muchísimo más complejos, que tiene una particularidad que los modelos o la IA que veníamos usando hasta hace 2, 3 años no tenía, que es la de generar contenido. Ustedes, obviamente, habrán probado ChatGPT, habrán armado fotos, habrán armado videos, han armado contenido y vieron con la facilidad que hoy todos estos algoritmos nuevos pueden generar cosas que eran impensadas hace 2 años, ¿no? Desde esto que le digo, desde armar un resumen muy rápido, cruzar información, generar videos, generar animaciones, generar cualquier tipo de contenido. Todo eso hace a una nueva generación de modelos de IA, dentro de los cuales hay una particular que seguramente escucharon hablar de los LLMs o Large Language Models, que tiene que ver con el uso específico en la IA conversacional. Y eso es un poco más lo que vamos a mostrarles, ¿no? Como esta variante de estos modelos, que hoy son la vanguardia, han cambiado y están revolucionando la forma que los centros de contacto pueden aprovechar ese tipo de tecnologías. ¿Por qué se volvió y por qué le decíamos a Diego y a Paula? ¿Qué pasa que tuvimos 300 inscriptos en un día, cosa que hasta ahora era poco probable, ¿no? Bueno, habla de esto, ¿no? De cómo el tema se volvió, más allá de alguna necesidad de conocer más, se volvió el tema. Y tiene que ver gracias al advenimiento de ChatGPT como tecnología que, para que ustedes tengan una idea, es una de las primeras plataformas o soluciones que prácticamente en 2 días logró tener 1 millón de usuarios. ¿Por qué? Por el impacto que tiene. ¿Cuál es el desafío? Trasladar eso, que es ChatGPT, que todos lo usamos, a una solución de empresas corporativa, que sea realmente utilizable y no sea algo para yo preguntarle cosas o una búsqueda, sino que realmente se traduzca en algo de impacto en una organización. Pero definitivamente ChatGPT es el más conocido, hay muchos otros que también tienen un potencial de desarrollo impresionante, sobre todo para el mundo corporativo. Pero bueno, eso es un poco cómo hilamos los conceptos, ¿no? De IA generativa, los LLMs y la llegada de ChatGPT, créanme, como digamos, un disruptor para todo el ecosistema B2B, para la generación de soluciones nuevas, ¿no? Más complejas. ¿Qué les quiero mostrar? Y acá, déjame Dale. interrumpirte ahí y hacerte otra pregunta. Digamos, desde hace año y medio, ponele 2 años, quizás, todavía no 2, pero el uso de la inteligencia artificial, como vos bien recién mencionabas, se volvió mucho más cercano a todos. Acá OpenAI con su GPT tiene mucho que ver. Hoy ya hablamos de GPT, hablamos de Gemini, hablamos de varios Tal cual. más dando vueltas por ahí. ¿Cuál es tu observación, tu comentario respecto a esto? Es decir, contanos un poquito cómo vos ves, porque convengamos, David, que vos no hace 1 año y medio que trabajas en esto, hace muchos más años trabajas en inteligencia artificial, quizás antes de que la mayoría de todos nosotros sepamos del uso de la inteligencia artificial como lo conocemos hoy. Entonces, contanos un poquito cuál es tu observación al respecto y contanos cómo fue evolucionando esta tecnología. Bien, buenísimo. Un poco de eso vamos a mostrarlo acá con ejemplos, ¿no? A ver, el cambio es descomunal, sobre todo porque nosotros mismos estamos, a medida que los clientes nos traen desafíos nuevos, evaluando qué es lo que se puede resolver. Pero créanme que es una curva, digamos, muy exponencial, de la forma en que incluso habrán escuchado que salen modelos nuevos y salen versiones nuevas y cada versión nueva trae una nueva posibilidad o abre una nueva posibilidad de resolver cada vez más cosas. Pero si tengo que dividirlo un poco en etapas, esto, ¿no? Como decía Diego, nosotros veníamos laburando, o perdón, lo voy a decir no tan porteño, trabajando hace exactamente 6 años, este es nuestro 7º año de vida, donde venimos evolucionando y armando todo lo que es lo necesario para poder montar una solución de voice corporativa y fuimos evolucionando en función de que la tecnología disponible nos permitía hacer cada vez cosas más complejas, ¿no? Entonces tuvimos como un periodo donde, por más que hubo refinamiento y demás, era bastante lineal, no había saltos tan cualitativos, ahora se los voy a mostrar. Y en el último año, más precisamente en este último 2024, digamos, el salto, la complejidad de interacciones que se puede resolver es muy, pero muy notable. Y eso es un poco lo que los desafío a incluso revisar internamente para ver esto, ¿no? Qué cosas quizás hace un tiempo eran impensados y por eso ustedes quizás no se embarcaron en un proceso de análisis de voice o y demás,
y hoy sí se pueden resolver y el momento quizás es más indicado para pensar en estas tecnologías. Si lo tienen que ver en ejemplos concretos, esto que les muestro, bueno, el IBR todos lo conocen, es lo que nosotros llamamos la piedra fundamental de esto, que después fue conocido como un IBR conversacional. Y un IBR conversacional básicamente es esto, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo para que escuchen. Uy, perdón, No, volvete. volvé para atrás. Ahí, exacto. Hola, soy el asistente virtual de Superpréstamos y llamo para hablar con Leandro Rojas. ¿Es usted? Sí, soy yo. Me comunico del sector de cobranzas, porque registramos que tiene una deuda pendiente. Hoy podemos ofrecerle por única vez la posibilidad de cancelarla en un pago de 7.000 pesos. ¿Le interesa esta propuesta? No, Entiendo. También podemos ofrecerle un plan de financiación para cancelarla en 6 cuotas de 1.500 pesos. ¿Le interesa esta alternativa? sí, me interesa. Perfecto. Dígame por favor la fecha en que podría abonar la primera cuota. El próximo lunes. Su compromiso de pago fue registrado. En instantes le enviaremos un SMS con el cupón de pago correspondiente para efectuar la operación. Muchas gracias. Bueno, esto que acaban de escuchar es una típica conversación de un voicebot, por ejemplo, de cobranza. En todos los tramos de mora, o sea, se usa muchísimo para tempranas, ¿verdad? Mucho para tramos cortos por la alta contactilidad que tiene, para prevencimientos, welcome calls. Esto es lo que nosotros llamamos los bots más habituales y no sé si se dieron cuenta, es eso, ¿no? Como una conversación que nosotros decimos guiada. ¿Por qué? Porque tiene una primera etapa de identificación de identidad, una segunda, de donde se valida un pago. Para cada pregunta hay un modelo asociado y esos modelos no son los de hoy estamos trabajando con esto, ¿no? Los de ChatGPT o grandes modelos, sino son modelos más simplificados, más fáciles de implementar y tienen un set más reducido donde tienen menos flexibilidad para esto, ¿no? Para interpretar. Eso no quita que puedan avanzar perfectamente y mientras la conversación se siga este flujo, va a ir avanzando y se va a simular una conversación humana, como nosotros le decimos, simple donde puede haber múltiples puntos, donde, por ejemplo, ante un no pago, eso automáticamente se derive a un operador para que gestione una gestión de pago, o donde hay un interés en un producto, eso automáticamente sea derivado a un agente de atención para, por ejemplo, concretar una venta. Estos bots, insisto, son muy útiles, son los que hoy se usan a gran escala, lo tengo que aclarar, esto es el presente, no es ni el pasado ni el futuro, esto es el presente, lo que más se usa hoy, adaptado a cada negocio de los que están acá, se imaginará cómo se puede adaptar a su negocio. Son menos utilizados para la gestión entrante, ¿por qué? Justamente porque son más limitados en función de las cosas que pueden resolver. La gestión entrante, donde no sé quién está llamando, tengo que ver qué problema tiene. La conversación no es tan dirigida, puede ser incluso hasta más sensible, ¿no? Porque puede ser una mesa de ayuda con una queja. Entonces hoy típicamente, si bien hay algunos ejemplos de uso, digamos que son más limitados en el alcance de lo que pueden resolver. Ahora yendo a lo nuevo, a lo último, a lo que quizás ustedes todos quieren ver y escuchar, sí ya entra en conversaciones más complejas la parte de los LLMs o la IA generativa con ChatGPT, donde será un panorama totalmente distinto en lo que puede resolver el bot y la forma en que lo resuelve. Y ustedes lo ven, como ustedes chatean con ChatGPT, ustedes vieron que pueden, no preguntar algo para que conteste sí o no, sino que pueden abiertamente decirle que te cuente un cuento o que te cuente un chiste o que te traduzca algo y el algoritmo puede resolver eso simulando una conversación prácticamente no humana. O sea, uno ya cuesta, de hecho hay test de esos, que cuesta definir si me está contestando una máquina o un humano. Bueno, eso es lo que la gran revolución que está trayendo digamos, estos nuevos modelos que ya ahora nosotros en algunos clientes, que son, lo voy a decir porque es así, son los que ya vienen trabajando con esta nueva, la generación uno ya van evolucionando con bots más complejos. Entonces, eso es un poco lo que les quiero transmitir porque no es futuro, ya es realidad toda esta implementación. Pero bueno, es muy reciente, eso también también vale la pena aclararlo. Ahí, si querés, digo, pasamos al segundo, como Vámonos. para que vean un ejemplo de, bueno, fíjense la conversación que les mostré recién, ¿no? Cómo iba en etapas, cómo iba avanzando, digamos, como si fuera un flujo, un árbol de conversación, versus una conversación como esta. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, quería avisarles que mañana voy a estar cobrando y con esa plata tengo pensado ponerme al día con la deuda.
Entiendo que planeas regularizar tu deuda en las próximas 48 horas. ¿Podemos dejar asentado tu compromiso de pago para el día sábado 2? Sí, ya para el sábado estaría saldada la deuda. Bien, ¿vas a abonar el mínimo o el total de la deuda? Y mirá, la idea es pagar el total. Lo estaría haciendo por Rapipago. Gracias por confirmar. Recordá que si lo realizás por Rapipago, puede tardar hasta 72 horas hábiles en acreditarse. ¿Me podrías decir cuál es la causa del atraso en el pago? No, lo que pasó fue que yo cobro después de 1 de mes. Antes no puedo pagar. Más que nada por eso me atrasé. Entiendo, gracias por la información. Recordá la importancia de mantener actualizados tus datos a través del home banking. ¿Tenés alguna otra consulta? Sí, aprovecho para consultarte. ¿Tenés idea cómo puedo aumentar el tope de mi tarjeta de crédito? El trámite para aumentar el límite de la tarjeta lo tenés que hacer personalmente en la sucursal del banco más cercana. Podés resolverlo con la persona de la mesa de entrada. ¿Te puedo ayudar con algo más? Nada, era solo eso. Muchas gracias. Gracias por comunicarte. Que tengas un excelente día. La realidad misma, David, ¿no es cierto? Esto no es un mock-up, esto es de verdad, ya lo tienen productivo, esto ya está ocurriendo y me quedo con este concepto de evolución. Si hay muchos y lo que más se usa tiene que ver con lo primero que escuchamos, algo más transaccional, pero hoy ya aquellos que ya implementan y que fueron pioneros en este ciclo de vida que hablamos de la implementación de lo más transaccional hoy, ya están pudiendo probar este tipo de voicebot con inteligencia artificial conectado, en este caso el modelo GPT de OpenAI, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Es así? Totalmente. ¿Por qué digo esto? Porque como todo proceso de transformación no es inmediato, ¿no? Ustedes lo tendrán, se lo imaginarán. Es un camino gradual donde para validar el impacto y demás se suele probar con algo que no suele ser extremadamente complejo y más difícil de armar, sino con algo donde se pueda validar que la tecnología está dando resultados para después ir incorporando dificultad, ¿no? Esa es la forma que nosotros típicamente trabajamos con todos los proyectos, básicamente. Y como te decía, hoy el subconjunto que tenemos trabajando con esta tecnología, obviamente es mucho menor que con el otro, ¿no? Y como les digo, es algo gradual. Piensen ustedes que obviamente, ahora lo vamos a hablar un poquito, pero no es lo mismo desde el punto de vista de dificultad, tiempos, costos, arrancar con un proyecto de IA generativa versus un proyecto de IA no generativa, ¿no? Hay una diferencia muy grande, tanto, digamos, desde lo que tiene que estar preparada la empresa para poder encarar ese proyecto. Como todo camino, hay que empezarlo paso a paso, y ese es un poco el approach consultivo que tenemos con Kenwin a la hora de acompañarlos en ese camino, ¿no? Insisto con esto, si hay alguna pregunta de todo lo que estamos hablando y mostrando y quieren dejarla en el chat, obviamente escríbanla como para o contestarla ahora si es mientras lo vamos hablando, o si la dejamos para el final o para más adelante, pero bueno, seguramente algo de todo lo que estamos contando le disparará alguna consulta puntual. Lo que les mostré antes, como para poder un poco resumirlo, tiene que ver con un bot que está programado, lo de IA generativa, como tal, ¿no? Para respetar un guión. Esto no tiene que ver con el chat GPT que todos usamos. Acá se usan las librerías de OpenAI, digamos, de la nube inteligente de Azure, por ejemplo, donde se programa específicamente qué instrucciones debe seguir, cómo debe responder, sobre qué temas debe evitar. O sea, el bot realmente se programa y se entrena de forma tal que simule lo que nosotros queremos y pretendemos de un agente de atención. Y como vieron, un poco para contrastar y que eso no quede desapercibido, es mucho más factible hacer conversaciones abiertas, donde yo prácticamente me pongo en modo escucha y digo, ¿en qué te puedo ayudar? Y la conversación disparará para donde del otro lado la vayan llevando, y el modelo, si tiene la información, va a poder encaminar esa conversación. Si no, dirá que no puede contestar, y se podrá, por ejemplo, derivar a un agente de atención, para que esa respuesta más sensible la dé un agente. Insisto, acá hay mucho más margen para una conversación, por ejemplo, ahí no se ve,
pero si la persona hubiera dicho, no entendí el número, ¿podés repetirlo más lento? Lo hubiera hecho. O sea, tienen esa capacidad para poder dialogar como una conversación un poco más humana. Esto es lo que acaban de ver, ¿no? Lo que les contaba recién, es un voice bot puntualmente de preguntas bancarias. O sea, el impacto fue todas estas preguntas, perdón, me equivoqué. Gran parte de estas preguntas que eran repetitivas una y otra vez, la contestaban humanos, obviamente en la misma cola de atención de preguntas complejas o de casos más complejos. Entonces lo que se hizo fue identificar un set bastante amplio de preguntas habituales que no requerían mayor dificultad para que las conteste la tecnología de ChatGPT. Y las que no podía, en este caso se derivan. ¿Qué logramos con esto? Bueno, como se imaginan, ¿no? Prácticamente reducir a cero la tasa de abandono de llamadas. Básicamente porque no hay nadie se queda sin que la pregunta se le conteste. Bajar el costo total de cada interacción, obviamente, porque eso es inmediato también. Por último, para no extenderme más, vieron que cada pregunta genera una respuesta. Bueno, acá cada interacción genera un récord de se preguntó esto, se preguntó esto. Entonces yo puedo saber específicamente qué se habló o en detalle, porque puedo tener un resumen de la conversación, o solamente los tópicos que el bot fue entendiendo y contestando para que queden registrados y para un posterior análisis. Eso también es posible con esto. Excelente, David. Esto me lleva a preguntarte algo sobre la implementación, porque sabemos, y hay un estudio muy grande que hizo McKinsey sobre los principales desafíos en la implementación de la inteligencia artificial, y uno de los principales desafíos que lo enfrentan más del 70% de las compañías es la integración con sistemas ya existentes. Entonces, te pregunto de vuelta desde Fronius, ¿qué desafíos pudieron identificar y resolver en la implementación de los voice bots con inteligencia artificial generativa? Ya estamos hablando del stage 3, digamos. ¿Y cómo hicieron para poder superarlos y para poder integrarse exitosamente en los centros de contacto? Mirá, una de las... de lo que termina pasando, y eso se los cuento porque se van a sentir identificados, es que cuando uno ve la tecnología surge la inmediata tentación de tener un bot que pueda contestar cualquier cosa, ¿no? Básicamente, que tenga cualquier dato de la empresa, porque la data está. O sea, hoy un agente humano se mete en un sistema y releva la data que necesita y se la transmite a un cliente, ¿no? Entonces eso existe. Ahora bien, cuando nos vamos a la realidad para poder disponibilizar esa información y que esté disponible para el bot, ahí donde sí muchas veces deja de ser un proyecto de inteligencia artificial para ser un proyecto de sistemas, ¿no? Entonces ya no tiene que ver con cuán complejo el bot es o cómo programarlo, sino la información no está disponible, no está expuesta, no hay APIs, no se pueden segurizar, el tiempo de respuesta de las APIs es lentísimo, el acceso a la base de datos es limitado. Entonces, ese, digamos, todo ese aspecto obviamente es muy a tener en cuenta. Y el otro aspecto que está ligado también a esto, y eso se los recomiendo un poco para que también lo vayan teniendo en cuenta, es que esta tecnología es una tecnología más compleja, ¿no? Entonces, es importante tratar de identificar un grupo de recursos o que tengan esa visión integral, ¿no? Desde la operación, desde sistemas. Si no termina siendo un proyecto donde a esto hay que hablarlo con sistemas. Y sistemas es sistemas, tiene su tiempo, o seguridad informática. Entonces, termina como desmembrándose la responsabilidad y el proyecto va navegando por distintas áreas y como se imaginan, se traba. Entonces, nosotros estamos en muchos lugares promoviendo que exista una figura integradora dentro de cada organización que tenga esa visión integral de, bueno, si queremos organizar un bot que cumpla con todo esto, alguien tendrá que ser el nexo con todas las áreas internas para que la información esté segura, en tiempo y disponible para que el bot pueda funcionar. Si no, insisto, no es un proyecto de IA, termina siendo un proyecto de integración de sistemas como cualquier otro, ¿se entiende? Entonces, el tema de los recursos es súper importante. Hay que definir y entrenar recursos que puedan tener digamos, ser este nexo con distintas áreas de la empresa y una visión integral de este tipo de proyectos. Y después, bueno, ¿cómo decirlo, no? Como todo proyecto, siempre hay que tratar de definir un proyecto inicial de impacto para después ir ganando complejidad. Tratar de hacer un proyecto hipercomplejo de entrada es la tentación de muchos, la verdad que nos pasa. Entonces, la idea es, tenés que validar que la tecnología funciona,
que impacta en el proceso y después ir ganando complejidad. Les doy un ejemplo concreto. Lo que acaban de escuchar de AFAX. Si quiero tener un bot que pueda contestar 1.000 millones de preguntas, perdón, fui un poco exagerado, 1.000 preguntas distintas sobre 1.000 áreas distintas para arrancar, no es el approach que nosotros estamos digamos, considerando, ¿no? Lo lógico sería, empecemos, identifiquemos un set, un alcance que tenga un impacto, validemos que funciona bien, asegurémonos que el CX quede impactado, que se cumplen los objetivos de negocio, y ahí empezar bueno, ahora vamos a hacer un módulo nuevo para, no sé, que pueda acceder a un módulo de información, que quizás el primero no tiene una integración en tiempo real con sistemas. ¿Por qué? Porque contesta lo mismo. Llama a Diego, Paula o David, le va a contestar lo mismo. Bueno, ese es un proyecto donde la parte de sistemas no va a ser tan costosa, de integración me refiero, pero sí el impacto del bot se va a ver en forma, digamos, inmediata. Y ahí es un poco lo que les contaba, para no extenderme es lo mismo implementar un voicebot de NLP más simplificado que uno con IA generativa, y no, el costo es muy distinto, el tiempo de implementación es distinto, la complejidad de la puesta en marcha también. Entonces, un poco yo siempre digo lo mismo, nadie conoce mejor la organización que ustedes mismos, ¿no? Para saber qué cosas van a tener que enfrentar y cómo sacarlas adelante para que el proyecto no quede en el aire, voy a decirlo. Pero créanme que una vez encaminado el impacto es tangible, es inmediato, pero bueno, hay que recorrer ese camino. Y ahí es un poco, para redondear la idea, esto que dice ahí los resultados y los KPI, ¿no? Bueno, ¿qué estoy buscando resolver? Como para después definir qué tipo de bot voy a armar por un lado, tener clarísimo qué KPIs antes de arrancar el proyecto tengo que salir a mejorar, porque en función de eso se va a armar el voicebot, no al revés, sino básicamente estoy armando algo y no sé qué es lo que voy a buscar. Y el impacto, bueno, en la organización, como se imaginan, es fuerte, ¿no? Entonces también es importante entender los posibles cambios de procesos, de recursos, cómo interactúan, para ir validándolo y, bueno, generando que todo funcione bien y armónicamente, ¿no? No sé si se entiende la idea. Excelente, David. Es súper interesante entender cómo la tecnología le aporta a la gestión de nuestras empresas. Así que gracias, David, por estos contenidos de muchísimo valor que nos acabas de dejar. Queremos ser muy respetuosos del tiempo y para ir terminando, hay un punto que no queremos dejar de mencionar y que tiene que ver con cómo vemos nosotros la inteligencia artificial desde Kenway. Nosotros no la vemos simplemente como una tecnología, sino que la vemos como una transformación cultural. Recién David lo mencionaba muy bien, uno de los principales desafíos es poder integrar esto en una journey completa, y para eso hace falta contar con personas que lo sepan hacer. Entonces, para nosotros, eso es el cambio cultural. O sea, contar con personas que entiendan el punta a punta del proceso y que puedan interactuar con todas las áreas, se vuelve fundamental para el logro del éxito de cualquier implementación de este tipo de herramientas. Dentro de nuestros proyectos, nosotros siempre sugerimos y acompañamos en la designación de lo que llamamos un líder de transformación digital, que pueda justamente hacer esto, hacer el nexo entre todas las áreas involucradas, ¿sí? Nosotros desde Kenway tenemos mucha experiencia en los resultados, en un modelo de gestión acompañado a la experiencia del cliente y obviamente hoy es parte fundamental la implementación de este tipo de herramientas, y es ahí donde nosotros los podemos acompañar. ¿Y cómo nos aseguramos y cómo les podemos asegurar a ustedes que esta experiencia sea óptima? Hoy nosotros conocemos cómo hacer para implementar este tipo de herramientas desde la estrategia, pensándola en una estrategia omnicanal, ¿sí? Con foco en algo súper importante que no tenemos que perder de vista, que es la priorización. Nosotros los ayudamos a definir todo lo que es bueno para la empresa y para el cliente. Pero también sabemos que no todo es posible. ¿Sí? No es quiero esto y me traigo el voicebot que todavía no se inventó y lo implemento. ¿Sí? En el límite de lo posible aparece un criterio que nos tiene que bajar un poco a la tierra, que es el criterio de la priorización. Ahí es donde nosotros los podemos ayudar. O sea, es decir, ¿qué podemos hacer
cómo lo podemos hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Entonces, los ayudamos para ir recorriendo ese camino y desde Kenwin actuamos como un hub de conexión entre los requerimientos del cliente y las diferentes soluciones, pero por sobre todo, nunca olvidándonos de qué es lo que buscamos allá al final del camino, que es mejorar la experiencia de los clientes. Entonces, algunos conceptos que queríamos dejarle como puntos de resumen es incorporar a la inteligencia artificial como parte del journey de los clientes con una clara estrategia de implementación y una clara estrategia del para qué quiero implementar la herramienta de inteligencia artificial. ¿La quiero implementar porque todo el mundo la está implementando? ¿La quiero implementar porque realmente le veo un valor en determinado KPI, como decía David hace un rato? Capacitar a las personas se vuelve fundamental, desarrollar los recursos se vuelve fundamental para poder llevar adelante este tipo de procesos y capacitar y desarrollarlos en el entendimiento clave de qué deben poder analizar y qué tienen que saber priorizar. Los vamos a ayudar y los vamos a acompañar en esto de ser ágiles, de empezar rápidamente, por pocos casos, ajustar, mejorar, iterar permanentemente, fallar rápido para aprender rápido, dice nuestro gran amigo Elon Musk, y medir y gestionar, para mejorar. Obviamente el ROI que tienen estas herramientas todavía no está determinado, porque hay diferentes estudios que hablan de mientras más uso las herramientas con inteligencia artificial, mayor va a ser el ROI que yo obtengo. Tengo que pensar en el ROI y tengo que pensar en el ROX, que es este retorno que me genera la experiencia de los clientes, porque le brindo este tipo de herramientas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nunca me tengo que olvidar de escuchar a los clientes en cada una de las etapas. Así que con esto cerramos este webinar. Muchísimas gracias por la participación, por la convocatoria. Muchas gracias, David, y a todo el equipo de Fronius por mostrarnos esto. Y quedamos, Pau, no sé si tenemos preguntas que haya en el chat. Ahí hay tres preguntas. A ver, me parece que la primera que habla de José Luis pregunta esto de si es necesario dar pasos progresivos o se puede saltar directamente al último nivel, ¿no? Y, bueno, ahí los dejo para su reflexión. Entiendo que un poco David lo comentó y Diego al último también. Creo que el camino, y buena pregunta y te dejo David también, creo que el camino está claro y es paso a paso, diría un conocido director técnico del fútbol argentino. No recomendaríamos ni desde Kenwin, y me animo a decir y a hablar por David también, él lo va a decir él, pero no me animo a recomendarles pasar directamente la implementación de un bot con inteligencia artificial generativa conectado a un modelo donde hay que abrir las bases, de conocimiento, digamos, vamos paso a paso, probemos qué es lo que funciona y ir por ahí. Ahora, esto no quita que no se quiere implementar, obviamente, si la empresa quiere implementar el voicebot con inteligencia artificial generativa, y bueno, vamos por eso, no hay problema, pero la recomendación siempre es ir paso a paso. Sí, a ver, ahí voy a agregar un pero al final. ¿Por qué? Porque ese es el approach que nosotros recomendamos para la mayoría de las digamos, objetivos o desafíos que nos traen. Pero sí hay un área puntual que tiene que ver con todo lo que es la resolución de llamados entrantes, sobre todo, donde ahí la limitación es bastante importante con respecto a lo que llamamos esto que hoy conocieron como Stage 2. Entonces ahí hay limitaciones que hoy yo diría no se puede resolver o es limitado lo que se puede hacer, y sí arrancar directo con un voicebot de idea generativa podría definitivamente traer un valor inmediato. Entonces, un poco para dar una respuesta que es difícil, ¿no? Que se acomode a todos los escenarios, hay que ver bien qué quiero resolver. Hay cosas que efectivamente no voy a poder resolverlas si no implemento un modelo de idea generativa, típicamente atención entrante, atención de mesa de ayuda, voicebot, que esto, ¿no? De respuestas, preguntas y respuestas, de soporte. Eso sí recomiendo ir directamente a un voicebot de idea generativa. Lo que no recomiendo es empezar con un proyecto faraónico de idea generativa que se integre con todos los sistemas de la compañía. ¿Se entiende? Entonces quizás podemos empezar con un voicebot de idea generativa que maneje un set interesante de preguntas y respuestas que permita descargar la carga de trabajo operativo para después ir complejizándolo y que cada vez vaya respondiendo cada vez más cosas.
No sé si fui claro, José Luis, con tu Absolutamente. pregunta. Porque el approach, ¿qué quiero decir con esto? No es único para cualquier caso. Es dependiendo qué problema voy a resolver, la mejor tecnología puede ser una u otra. Ahora, te doy el ejemplo opuesto. Si quiero empezar con cobranzas, y la verdad que yo te recomendaría sin duda empezar con un VoiceBot de Stage 2, porque vas a ver el impacto de la herramienta sin volverte loco digamos, un desarrollo más complejo. Entonces, esa es un poco la respuesta general. Esto obviamente se lo imaginarán, estamos siendo genéricos. Podríamos dar una charla o un webinar solo de esto para cobranzas, otro solo de esto para atención al cliente, donde se podría entrar mucho más en detalle, pero bueno, tratamos de que se queden con ideas lo más concretas posibles. Después, ahí otra pregunta decía, ¿cuál sería la recomendación para paliar el blocker de la voz del voiceover? Dado que mercados emergentes, esta es una pregunta muy buena porque la hacen muy, pero muy seguido. Y acá te voy a comentar la experiencia, José Luis, no es no es un estudio, es lo que nos pasa a nosotros. El blocker es la mala atención. El blocker es que el bot no te entienda. El blocker es que alguien espere minutos y minutos y no lo atiendan. Eso es lo que la gente no tolera. Entonces, hoy en día, bajo ningún concepto, en ninguna solución, no importa que vos te estemos hablando, estamos tratando de que la gente no se dé cuenta que están hablando con un asistente virtual. Siempre, en todo momento, en todas las implementaciones que tenemos, se aclara en algún otro momento que se está hablando con un agente virtual y lo que hacemos es tratar de humanizar la experiencia. Entonces, si la experiencia es humanizada desde el punto de vista de la fluidez del diálogo, de que me entiende, eso no es un blocker. Obviamente, lo que sí es importante destacar, que lo dije, que quizás algunos no estaban cuando arranqué, los ejemplos que están escuchando, que escucharon, están en un acento muy argentino. Obviamente, esa tonalidad sí coincido totalmente, que dependiendo de la implementación, se puede cambiar. Entonces, sonará un bot más en un acento colombiano, en un acento mexicano, que obviamente eso sí es súper importante que se logre para que sea una voz más familiar. Lo que siempre decimos, ¿no? Una interacción más humana, parecida a Fluida. la que suelo tener. Exactamente. Y, Entonces, y una déjame cosa es agregarte que también la resolutividad del bot, o sea, imaginen que si yo le pongo el bot y por ahí tiene un acento argentino, pero le termino resolviendo al cliente, muy probablemente el cliente quizás pase por alto el tono o la tonalidad que tenga, con lo cual esto de esta interacción más humana, fluida y obviamente resolutiva, hace que estas cosas pasen a otro estado, digamos, o otro nivel, pero que son, de vuelta, como dice, fácilmente manejables y programables porque se puede hacer que el bot hable con el el acento del país donde léxico o llamamos. el Tal acento cual. del país de donde se está contactando las personas. Exactamente. Esa es la ventaja, sobre todo, de los LLMs, que hoy están entrenados y es muy fácil que responda de la forma típica sin entrenarlo específicamente para eso. O sea, no le tengo que decir, enseñarle cómo debe responder en un mercado colombiano. Cuando uso toda esta tecnología, ya directamente es inherente, lo que tengo que hacer es entrenarlo para que responda correctamente. Y les voy a contar una cosa muy, para no aburrirlo, pero sí muy concreta, y es experiencia que nos sorprendió. Cuando nosotros muchas veces abríamos el micrófono a en qué te puedo ayudar, nos sorprendimos porque mucha gente, en vez de agarrar y, sí, un grupo de gente empieza a explicar, mirá, te cuento, nos pasó esto, fui al banco, no me pudo, pasó con la tarjeta, y empieza a explicar la situación, otra gente respondía como si fuera un chatbot, decía, medio de pago. Eh, Eso, problemas con el ingreso al banco. Cuando la persona podía hablar. ¿Pero por qué no habla? Bueno, mucha gente, aunque les parezca mentira, interactúa así. O sea, ya tiene pensado, digamos, seteada la cabeza para decir, bueno, estoy hablando con un voice le tengo que hablar de una forma más reducida. A nosotros nos sorprendió mucho, no nos imaginábamos que iba a pasar eso y nos pasa. Entonces tuvimos que reentrenarlos para que también incluso puedan responder o preguntar más. Si yo te digo medios de pago, bueno, no es una pregunta, es ¿qué querés saber? Entonces, para que empiece a preguntar, bueno, contame, ¿en qué te puedo ayudar con los medios de pago? Eso también fue un tema que lo tuvimos que resolver una vez que los proyectos arrancaron, ¿no? No nos imaginábamos que iba a pasar. Y Una más interesante, tenemos. esa Sí, también tenemos es una muy buena pregunta. una Dale. última pregunta y nos tomamos un minuto más excedido que habla de cómo implementar en áreas de calidad, ¿no es cierto? Si es solo transcripción de llamadas o cómo se maneja el análisis de datos con esta nueva tecnología. Creo que es uno de los usos más frecuentes, ¿no es cierto? Actualmente en poder dar información de valor a las áreas de calidad a un costo menor, ¿no es cierto? Siendo mucho más eficientes. Totalmente. Ahí, sí.
a ver, hay como dos partes me gustaría dividirla en dos partes a esa pregunta. La primera es, sí, claramente la transcripción, de hecho, depende qué motor de inteligencia artificial utilices, porque OpenAI transcribe de voz a texto para analizar el texto. Gemini, por ejemplo, analiza directamente sobre la voz sin la necesidad de la transcripción, pero las dos aristas yo lo puedo utilizar para el análisis de calidad. De hecho, nosotros en el SMD, que es nuestro software de calidad, estamos ya en beta. Esto es una primicia que le estoy dando a todo el mundo, con el análisis de transacciones con inteligencia artificial, para hacer, por ejemplo, compleción de formularios de análisis de calidad, ¿sí? Responder a preguntas de si resolvió o no resolvió, hizo o no hizo, fue claro o no fue claro. Pero la otra arista que para mí es también quizás mucho más importante, o al mismo nivel, es que pueda el bot analizar la experiencia del cliente. O sea, con estos modelos logramos que el bot pueda analizar la experiencia del cliente y dar una devolución, dar un feedback sobre qué sintió el cliente, más allá de si tiene que marcar un o un error en un formulario. Con lo cual, eso ya está, es cosas que ya están funcionando, cosas que ya se están probando. Así que ahí, Sandra, después podemos conversarlo, pero para todo el mundo es algo que ya está, digamos, el uso de estos motores de inteligencia artificial, y ahí David también lo puede contar porque Fronius tiene algo que se llama el auditor, y también lo puede contar, pero ya está, digamos, disponible para todos. Sí, más que nada, para no extenderme, sí, Sandra, ten en cuenta que todo lo que les contamos de idea generativa tiene impacto en dos grandes, en nuestra experiencia te estoy hablando, ¿no? En dos grandes puntos o dos procesos. Uno tiene que ver con todo lo que es calidad. Es impresionante la transformación de todos los tradicionales departamentos de calidad, como incorporando todo lo que es idea generativa, prácticamente se reinventan, ¿no? Por la escala, por digamos, cómo pueden escalar a niveles de empezar a auditar en un nivel mucho más grande. Y no solo eso, sino digamos, el desmembramiento en cantidad de datos que podés después llegar a cruzar una vez que tenés toda esa información. Entonces, es sorprendente porque obviamente también requiere de una parte de analítica, no, no es solo IA, sino que todo eso que la IA nos entrega como que va encontrando. Después hay que tratar de analizarlo y volcarlo en algo que sea útil de analizar, ¿no? Bueno, ahí entra toda la parte de analítica para mostrar todo eso, pero quédate con que sí, hoy en día lo más común y lo habitual es transcripciones. Se está yendo, como decía Diego, a futuro. Seguramente cuando hagamos este tipo de webinar de acá a un tiempo, vamos a poder dar ejemplos como ya no es solo texto, sino que el audio se puede detectar si una persona grita, por así, para darles un ejemplo concreto, que hoy todavía, al menos de nuestro lado, no estamos pudiéndolo hacer, pero a futuro es algo que seguramente será algo más habitual. Perfecto, David, muchísimas gracias. Pau, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? No, no hay más preguntas, no. Bueno, la verdad que fue un placer haber compartido este rato con ustedes. Nos pasamos unos 4 minutitos de lo que habíamos dicho en agenda. Muchas gracias, David, por acompañarnos en este webinar, el primero de la serie de webinars que vamos a hacer con Kenwin y con nuestros partners en tecnología. Los invito a que tomen contacto con David o conmigo para cualquier pregunta que tengan, y como les comentaba, bueno, les vamos a compartir obviamente todo el material para que lo tengan disponible y repasar los conceptos que aquí vemos. Así que muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente jornada laboral, a los que les quede jornada laboral, excelente fin de día para aquellos que están terminando el día. Muchísimas gracias, un placer. Saludos, muchas gracias a todos. Adiós.
Bueno, Bueno, bien. perfecto. Ahora Nos es que quedamos. Ahora sí nos quedamos solos. nos Sí, quedamos sí, solos. sí. Ahí los puse a todos en la sala de espera para. Ah, no sabía que habías hecho. Sí. Bueno, Bien. a ver, ¿cómo Bueno, lo vieron? Para bien. mí estuvo bien, ¿no? Estuvo Bien, fluido y de tiempo sí, creo que llegamos bastante bien. Perfecto. Hubo pocas sí, preguntas. En general suelen haber escribir, ¿no? Que interrumpen, sino que sí. me pasaba que tiraban preguntas, a veces cada pregunta es imposible, pero estas que hicieron son muy apropiadas, digamos. Pero bueno. Tuvo, a ver, de 59 que respondieron la encuesta, el 64% 5 y el 27% 4. O sea, O sea, 91% de satisfacción top to sí, box. Todo sí, muy bien. estuvo muy Muy bien. bien, ¿no? Sí, Sí, muy bien, súper bien. ningún Súper Ah, bien. insatisfecho, ¿dónde nada. lo estás viendo eso? Ay, a ver, ahí se los muestro, no lo quería mostrar a todos. ¿Ahí lo ven? Sí, Ah, ahí lo ya veo. está. A ver, votación, 2 preguntas. Ta, ta, ta. Y tenemos 27 que Ah, dijeron bastante estar. respondieron. Sí, Sí, sí. Casi 60. Y me 60. decías 27, perfecto. 27 que dijeron, hay que ver qué nos pusieron, ahora me voy a fijar, que le puse compartirnos tu mail si querés recibir más información. Bueno, quizás. Ahí lo Impecable. ven. Sí, buenísimo. Bueno, No, a mí va a ver, yo como lo sentí, me parece que fluyó bien. sí, Creo que estuvo bueno. Creo que ahí tiré que era como el primero de una serie de webinars. Hay que armar el resto. Creo que suma, esto siempre suma para sacar leads. sí, Hoy nos vieron 100 personas durante una hora, David. sí, Sí, es un pocas bajas, montón. pocas Sí, bajas, Sí, sí. sí, sí, O sí. sea, no sé si, viste, yo de vez en cuando veía el numerito que subía y bajaba, pero en general tuvo No, mucho tiempo pero arriba de 100. sí, 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 totalmente, sí. totalmente. Así que me parece que Bueno, estuvo bien. interesante, estuvo interesante. Bueno, Sí, bueno, buenísimo, excelente. Esto, genial. después el video, lo van a subir, me lo pueden compartir. A mí me gustaría ponerlo también Sí, en el canal de en- Frollo. Obvio, obvio. obviamente ponerlo ahí, me parece que estaría bueno pasárselo, Pau, a Nati, A que le ver, haga una pequeña edición dale, Vale. para que quede lindo para subir a las redes, ¿sí? dale. Para que haga videitos cortitos del cosa y el video completo para que David pueda subir el canal de Fronius y nosotros lo podemos subir al Dale, canal de Kenwin y sí, compartir el LinkedIn en todos lados, hacer mucha propaganda con. genial. Impresionante. Bueno, Buenísimo. perfecto. Bueno, Nada, después me Genial, cuentan a ver si si recibimos los que. algo. Claro, más que nada para ver si, viste, los que. A ver, 100 personas me parece es un numerazo. Algunos te van a contestar que requiere no, otros van a querer igual saber No, algo más. sí, Pero sobre todo ver qué tipo de empresa es la que más se interesó, ¿no? eso Porque viste que mismo. una dijo el de cobranza. Es obvio, sí, porque esto lo que más se usa es Sí, cobranza, así que no me extraña. obviamente. sí, Pero bueno, bueno. dale. Cuando compartamos, porque lo que hay que hacer ahora es a la base mandarle el La material, grabación, todo eso, la sí. grabación y el material, bueno, ahí poner los datos. De Ahí hay que contacto. agregarle al último, en la presentación que ya los voy a agregar yo, hay que agregar los datos de contacto nuestros y los datos de contactos de Fronius. Ah, dale. Vos Así, desde la agregalo, presentación ya los pueden sacar. Yo los agrego, te la vuelvo a pasar para que ya lo mandes en así le PDF. mandamos y ahí Ujú. te lo mandamos, David, también editado. Impecable. Bueno, Bueno, misión Bien, cumplida. Creo que para así ser el buenísimo, es. primero genial. anduvo muy bien. Así Ay, que Súper sí. bien. Felicitaciones. veremos. Estuvieron Muchas bárbaros. gracias. Bueno, Igualmente. Gracias, David. Gracias. Gracias, Pau, por la ayuda. chao, Chao, chicos, chao. suerte. Buena Adiós. vuelta, Diego. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.